Buenos días a todos, mi nombre es Paola Ruiz, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Escuela de Derecho. A continuación, por medio de la siguiente exposición, explicaré y profundizaré sobre la situación legal del derecho médico de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano. Antes de comenzar a desarrollar nuestro tema principal, es importante y necesario tener claros ciertos conceptos. Históricamente hablando, se dice que el derecho médico nace debido a la necesidad de regular el ejercicio de la medicina. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que se planteó como una rama del derecho en concreto. El derecho médico es entonces aquella rama del derecho, valga la redundancia, encargada de las normas, responsabilidades y deberes de los profesionales de la medicina y los derechos de sus pacientes. Ahora bien, ¿qué es el contrato de prestación de servicios médicos en Venezuela? Se trata de un documento que formaliza el negocio jurídico del profesional de la salud, por lo que es fundamental, ya que en su contenido expresa las responsabilidades y los deberes de las partes involucradas en él. En otras palabras, es aquel documento que contiene las disposiciones que regulan la atención médica, la negligencia, imperencia o dolo, e incluye los principios científicos y éticos que orientan y rigen la práctica médica. En cuanto a las características que definen este tipo de contrato de prestación de servicios profesionales, en este caso servicios médicos, tenemos el profesionalizado. Quien lo realice debe tener una preparación específica y profesionalizada acorde al servicio que vaya a prestar. Consensual. Para que el contrato tenga validez, ambas partes deben estar conformes con todas las condiciones que en él se estipulan. Bilateral, porque el pacto corresponderá a las dos partes, tanto los pacientes como los profesionales asumirán obligaciones y derechos. Y oneroso, pues los servicios médicos que se presten suelen ser remunerados o retribuidos. La relación médico-paciente ha sufrido grandes modificaciones durante los últimos años, debido a los nuevos y diferentes problemas que surgen en la práctica diaria, pues la defensa de los derechos humanos hacen que surjan controversias sobre la eutanasia, la interrupción del embarazo, el estado vegetativo, la atención médica en fase irreversible, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, los trasplantes de órganos, los tratamientos de neonatos, entre otros. Así pues, el proceso de atención médica se basa en el paciente, por lo que los profesionales de la salud consideran ante todo las necesidades de éste y necesitan de su autorización correspondiente. Los pacientes tendrán entonces los siguientes derechos. 1. Respeto a su dignidad e intimidad, sin ningún tipo de discriminación. 2. Aceptar o rehusar su participación en proyectos de investigación experimental. 3. Recibir explicación comprensible sobre su salud y el tratamiento de su enfermedad para dar su consentimiento. 4. Negarse a medidas extraordinarias de prolongación de su vida, siempre y cuando se encuentre en condiciones vitales irrecuperables. 5. En caso de que el paciente se encuentre en estado de alteración mental, será su representante, cónyuge, hijos mayores de edad u otros quienes reciban las explicaciones correspondientes. 6. Una historia médica con toda la información. 7. Un trato confidencial. 8. Ser asistido en cortes de los costos institucionales, servicios y honorarios a pagar, según sea el caso. El hecho ilícito en el derecho médico. Para poder desarrollar este punto debemos dirigirnos al Código Civil venezolano. Cuando hablamos de un hecho ilícito, se trata de una actuación culposa e injusta que no es tolerada ni consentida por nuestro ordenamiento jurídico y que genera daños.
Es decir, se denomina así a toda conducta humana culpable por negligencia o atención que pugna en un deber jurídico y pueden ser considerados delitos o cuasi delitos, según si se trata de dolo o culpa. Ahora bien, en materia de derecho médico en concreto, los hechos ilícitos suelen ser cuasi delitos, porque es cuando el profesional de la salud contraviene algunos de los elementos de existencia o de validez del acto jurídico clínico, produciéndose por su culpa o por negligencia algún daño económico, moral o físico al paciente, por lo que además debemos considerar el Código Penal venezolano. Finalmente, en cuanto a las cláusulas de exoneración de responsabilidad médica en caso de cometer un hecho ilícito, en síntesis y de manera general existen 3 cláusulas: mayor o caso fortuito, 2 por culpa exclusiva de la víctima, 3 por culpa exclusiva de un tercero. En cuanto a la primera causal, abarca todos los acontecimientos que ocurren ajenos a la voluntad del médico, que de manera imprevisible e irresistible suceden sin que éste pueda evitarlo, por lo que se entiende que aunque el profesional de la salud haya puesto todo su consentimiento, conocimiento y cuidado, el resultado no fue el deseado. En cuanto al segundo causal, ocurre cuando el paciente fue quien desencadenó el resultado que genera el daño, sin que el profesional haya intervenido en él. Finalmente, respecto al último causal, se lleva a cabo cuando el médico ha actuado diligente y con cuidado, pero un tercero, respecto a la relación médico-paciente, despliega el hecho que genera el daño, sin que ni el médico ni el paciente medien este resultado. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado mi exposición y les sea de ayuda la información suministrada por mi persona. Muchas gracias.